parte del electromagnetismo, ¿no? Y pues básicamente voy a hacer una conclusión, no me escucho. A ver, aquí. Voy a hacer una conclusión, ¿sí? De a lo que se llega cuando ustedes estudian el electromagnetismo en general. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las ecuaciones de Maxwell? Bueno, entonces ustedes vieron allá que la ley de Gauss, que la ley de Faraday, que la ley de Ampère, ¿verdad? Entonces, pues básicamente esas leyes pues están sintetizadas de forma diferencial, yo las voy a escribir y las voy a estar utilizando de forma diferencial porque nos son más útiles en este caso así. Entonces, bueno, era la divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad, ¿cierto? Sobre epsilon sub cero. Esto era la ley de Gauss, recuerden que pues esto nos predice que existen monopolos eléctricos, ¿no? Que hay fuentes de campo eléctrico, digamos que en el universo, ¿vale? Y luego está el equivalente magnético, que era pues básicamente la divergencia del campo magnético es igual a cero. Me predice la inexistencia de polos magnéticos. Si hablamos de flujo, pues esto, aquí existe flujo, aquí no existiría un flujo total. ¿Listo? Ahora, luego para la parte ya, digamos que el campo eléctrico con respecto a trayectorias cerradas, ustedes habían estudiado pues la ley de Faraday, ¿sí o qué? Y esta ley de Faraday pues tenía esta situación, ¿no? Que un cambio en el campo magnético pues generaba un rotacional en el campo eléctrico acá. Ahora bien, esa es la ley de Faraday y luego vimos la ley de Ampère, o bueno, vimos no, ustedes vieron la ley de Ampère-Maxwell. Recordemos que la ley de Ampère-Maxwell, esta es la ley de Ampère y Maxwell le agregó un término de corrección porque pues cuando había acumulaciones de cargas, esto realmente no era que fuera cero a ambos lados de la igualdad y tocaba pues arreglar esa situación de alguna forma. Recuerden que está la corriente de desplazamiento, ustedes la pueden, digamos que, derivar a partir de analizar pues el cambio del campo eléctrico de un capacitor, ¿no? Es directo, ¿listo? Ahora bien, si estamos trabajando con las ecuaciones de Maxwell y ahora nos vamos para el vacío, ¿cierto? Nos vamos para primero para el vacío, el caso más sencillo, el caso más, digamos que el paso más orgánico es iniciar en el vacío, ¿no? Entonces, bueno, en el vacío, pues básicamente estas ecuaciones de acá, pues ¿qué pasa en el vacío? ¿Existen o no existen cargas allá, densidad de carga por allá? ¿Qué dicen ustedes? Si estamos en el vacío. ¿No? Si yo hablo de que estoy en el vacío, ¿existen o no existen cargas por allá? En el vacío. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Pues la respuesta directa es no. Si estoy en el vacío, pues no puedo trabajar con cargas. Y si estoy en el vacío y no hay cargas, es decir, no va a haber movimiento de cargas, pues la corriente, la densidad de corriente tiene que ser cero. ¿Sí? Tiene que ser cero. Ok. Entonces, en el vacío, ¿qué se cumple? Ah, bueno, no hay cargas y por ende no hay una corriente. Perfecto. Estas van a ser las ecuaciones de Maxwell para el caso del vacío que nosotros vamos a empezar a analizar y a estudiar el día de hoy. ¿Listo? No se me asusten, insisto. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a empezar a estudiar esta situación, pero para eso vamos a definir ciertas cosas que pues necesitaremos para no andar, digamos que haciéndolo una y otra vez. Entonces, lo primero es que recuerden, este operador, esto se llama nabla, ¿listo? El operador nabla es un operador vectorial diferencial que se escribe de la siguiente forma: derivada parcial con respecto a x en dirección x unitario más derivada parcial con respecto a y en y unitario. Recuerden que las derivadas parciales son las mismas derivadas, pero pues tomamos la situación de derivación solo con respecto a la variable que nos están indicando acá. ¿Listo? Para que no entren ahí en crisis. ¿Listo? Entonces, esta va a ser nuestra expresión número 4. Perdón, número 5. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta cosa? Imagínense que tenemos una función escalar, ¿listo? Tenemos una función escalar. ¿Por qué es escalar? Porque si no tiene vectores. Entonces yo puedo decir, esto digamos lo que es x cuadrado por y por z. Esto es una función escalar, ¿vale? ¿Qué pasa si yo hago actuar el gradiente, perdón, el nabla sobre esto? Bueno, esto es una operación que la denominamos gradiente. ¿Listo? Para aquellas personas que tengan, digamos que, interés de aprender, digamos que, inteligencia artificial. Y todas estas situaciones, bueno, hay una cosa que se llama el descenso del gradiente, que básicamente, pues, es esta operación, ¿no? Es esta operación. Esto busca el mínimo de una función. Ok, bueno, entonces el gradiente, pues, básicamente es aplicarle el operador a esta función. Entonces, ¿cómo queda? Ah, bueno, miren que queda
La derivada de phi con respecto a x en dirección x unitario. Miren que le agregó ahora un carácter vectorial a esta función. Entonces queda aquí derivada de de phi con respecto a y en dirección y unitario, más la derivada de phi con respecto a z en dirección z unitario. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa? Esta vamos a llamarla nuestra ecuación número 6, si no estoy mal. ¿Sí? 6, sí, perfecto. Y entonces, ahora, de este ejemplito que tenemos acá, pues ayúdenme ahí, ¿cómo queda entonces este gradiente? ¿Sí? ¿Cómo queda este gradiente? Entonces, la derivada parcial de phi con respecto a x, ¿cuánto nos da? Bueno, lo primero es, nos están pidiendo derivar con respecto a x, pues entonces y y z son constantes, es decir, únicamente me queda la derivada de x cuadrado con respecto a x. ¿Listo? Ahora en x unitario. Ahora bien, ¿cómo me queda acá? Pues entonces, phi me están pidiendo que lo derive con respecto a y, es decir, x cuadrado y z son constantes, pues entonces me queda la derivada de y con respecto a y, ¿cierto? En dirección y unitaria. Ya ven que pues es lo mismo de siempre. Y acá me están pidiendo con respecto a z, pues x y y quedan constantes, salen de esta situación, z con respecto a z, ¿sí o qué? Entonces, ¿esto cuánto me da? La primera derivada, recuerden, es esta derivada, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da la derivada de x cuadrado con respecto a x? 2x. Pues x, entonces miren que me queda y por z por 2x en dirección x unitario. ¿Cuánto es la derivada de y con respecto a y? Sería 1. 1. Eso es 1. Eso es 1, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de z con respecto a z? Vuelve y juega. 1. ¿Listo? Entonces, miren, es directo, ¿no? No nos vamos a complicar ni a matar la vida con este tipo de operaciones. ¿Listo? Entonces, si recuerdan derivadas normalitas, pues las derivadas parciales son la misma cosa. ¿Vale? Ahora, bien, vamos a el siguiente operador que pues básicamente es aplicar el operador nabla, pero con producto punto a un vector A. ¿Listo? Si yo tengo un vector A, voy a llamar que mi vector es lo voy a escribir de la siguiente forma. A sub x en dirección x unitario, más A sub y, más A sub y en dirección y unitaria, más A sub z en dirección z unitario. Listo, entonces, ¿cómo hacemos un producto punto? ¿Quién me recuerda cómo se hace un producto punto? ¿Cómo se hace un producto punto cuando tengo todas las componentes de los dos vectores? Profe, se multiplica componente a componente. Epa, se multiplica componente a componente y pues los vectores unitarios, digamos que van a dar, se van a ir, ¿no? Al hacer todo el producto. Entonces, esto pues básicamente me queda derivada parcial con respecto a x, ¿cierto? Más derivada parcial con respecto a y, más derivada parcial con respecto a x de con respecto a z, de a z. ¿Listo? Ese es el operador divergencia. ¿Listo? El operador divergencia. Esta es nuestra expresión número 7. ¿Listo? 7. Operador divergencia. ¿Vale? Por eso es que nosotros hablamos allá arriba de que la divergencia del campo eléctrico. Miren, simplemente es hallar la derivada de la componente en x con respecto a x. La derivada del componente y con respecto a y así. ¿Listo? Vale. Entonces, bueno, para que lo tengo, divergencia. Perfecto. Ahora, pues si hablamos de divergencia, que es un producto punto, pues naturalmente tenemos que hablar de un rotacional, que es un producto cruz únicamente. O sea, no nos vamos a imaginar cosas acá raras, sino simplemente es un producto cruz. Ahora bien, ¿cómo se hace un producto cruz? Pues existen muchas formas de llevar a cabo ese producto cruz. Pues una de ellas es con la notación, comillas, notación de determinante, que es de la siguiente forma. ¿Listo? Y z. Digo comillas porque pues el determinante se tiene que cumplir independiente de cómo yo escoja hacer la multiplicación. Y un producto cruz solo se va a cumplir si tomamos la primera línea como referencia. Luego lo van a ver si profundizan en esta parte, si no, pues no se preocupen. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan ahí. A y y a z. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo es? Pues recordémoslo aquí rapidito y es que digamos que una forma que pues es bastante didáctica es la siguiente, ir tapando, ¿cierto? Ir tapando en donde voy a hacer la multiplicación. Por ejemplo, aquí las dos se cruzan en i, pues entonces
en X unitario, bueno, entonces la componente en X unitario es este por este menos este por este, ¿cierto? Entonces sería derivada parcial de AZ con respecto a Y, miren, este por este, menos derivada parcial de AY con respecto a Z, punto. Ahora tengo que agregar un menos y poner la dirección en Y. Corro esto para acá, ¿listo? Ahora, este por este menos este por este. Entonces eso me da derivada de AZ con respecto a X. Esto lo estoy haciendo porque lo necesitamos. Entonces, por favor, si no recuerdan, presten mucha atención. Vale, ahora bien, tenemos que sumarlo, ¿cierto? Sumarle la componente en el eje Z, ¿cierto? Entonces acá sería Z unitario. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, bueno, pues tenemos que correr esto para acá. ¿Listo? Listo. Ahora bien, ¿qué queda? Este por este y este por este me da a Y con respecto a X menos a X con respecto a Y. Perfecto. Esa va a ser nuestra número 8. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí, eso sale directamente de un producto cruz, no es otra cosa. Vale, ahora ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Y es, ¿qué pasa si yo hago primero la divergencia de esto y luego lo aplico a una función vectorial? ¿Listo? ¿Qué pasa si yo hago eso? Bueno, eso es como si yo tuviese, ¿sí? Eso es como si yo tuviese esto al cuadrado aplicado sobre A. Ah, ok. Entonces miren que si esto es un vector, esto tiene que aplicar cada una de sus derivadas a todas las componentes de cada vector, del vector, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así, profesor? Bueno, miren, yo lo voy a escribir en general, luego ustedes se encargan de hacerlo paso a paso para que se den cuenta que efectivamente se llega o se tiene que llegar a lo que yo escribí acá. Son 9 términos, pero luego vamos a ver que para el caso que nosotros vamos a estudiar se reduce a 3. ¿Vale? Entonces esto es g cuadrado, tatán, listo, ax, uy, vamos a escribirlo ligeramente mejor. Listo, entonces acá ax, pero con respecto a y cuadrado, más derivada parcial ax con respecto a z cuadrado, todo en dirección x unitaria. Si me cae, que aquí cae. Bien, el siguiente va a ser g cuadrado con respecto a x cuadrado en a y, ¿cierto? Ahora es con respecto a y. G cuadrado a y, pero con respecto a y, ¿vale? Más g cuadrado a y, pero con respecto a z, respecto a z cuadrado. ¿Listo? Bien. Y el último, pues naturalmente va a ser g cuadrado a z con respecto a x cuadrado más g cuadrado a z con respecto a y cuadrado más g cuadrado a z con respecto a z cuadrado. Bueno, ustedes ya saben que pues esto no es cuestión de miedo. ¿Por qué? Porque pues estos son segundas derivadas. Ustedes ya manejan esas segundas derivadas. Muy bien, listo. Entonces, este va a ser nuestro resultado 9. ¿Sí? Este va a ser nuestro resultado 9. ¿Qué pasa con ese resultado 9? Pues imaginémonos la siguiente situación. ¿Qué tal si yo digo AX solo va a depender, ¿sí? Solo va a depender de X. ¿Y qué tal si digo que AY únicamente va a depender de Y? ¿Listo? Y AZ únicamente va a depender de Z. ¿Qué puedo obtener a partir de todo esto? Pues cualquier derivada de AX con respecto a Y, ¿cuánto va a dar, por ejemplo? Si solo depende de X, ¿qué pasa? De cero, ¿no? Da cero, de una, ¿cierto? Entonces, pues yo puedo escribir acá lo siguiente. Si se cumplen estas tres cositas que están acá, yo puedo decir, oiga, vea, esto que se llama el operador laplaciano, y es muy importante, ¿listo? Tanto en ingeniería como en física y química, laplaciano, ¿vale? Esto es lo mismo que acá. ¿Esto se cumple qué? Ah, bueno, entonces todo lo que no sea derivado con respecto al mismo subíndice, pues va a morir, ¿cierto? Entonces esto da cero. Bueno, entonces voy a copiarlo porque esta es la general, para dejar la general quietica.
Entonces acá, ahí está, listo. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va a dar 0, ¿cierto? Esto nos va a dar 0, chun chun, esto nos va a dar 0, chun chun, esto nos va a dar 0, esto nos va a dar 0, esto nos va a dar 0, esto nos va a dar 0. ¿Listo? Entonces miren a lo que se reduce esta cosa. ¿Listo? Entonces acá sería esto, o en dirección X unitario. ¿Listo? Esto en dirección Y unitario. Miércoles. Sí. En dirección Y unitario y esto en dirección Z unitario. ¿Vale? Esto es para el caso en donde se cumpla esta situación. Vale, tenemos esa cosa ahí. Entonces vamos a poner que esta es nuestra situación número 10. Ahora, ya tenemos los ingredientes necesarios para poder meternos ahora con las cuestiones electromagnéticas, ¿cierto? Entonces, pues básicamente vamos a hacer uso de estas cosas que aprendimos más una nueva, ¿sí? Más una nueva, para demostrar una cosita y ustedes se den cuenta, así en vivo y en directo, qué es lo que pasa con el campo eléctrico. Apliquemos esto al electromagnetismo en el vacío. ¿Listo? En el vacío. Bueno, no sé ahí si esto ya tilde. Me corrigen, por favor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, bueno, creo que acá no hablé, el rotacional de un rotacional siempre es 0. ¿Listo? Lo vamos a poner así. El rotacional de un rotacional tiene que ser 0. ¿Sí? Tiene que ser 0. ¿Vale? Entonces ya sabemos que esto es 0. ¿Listo? Pero antes de hacer eso, pues apoyémonos en esto. Miren, ¿qué es el rotacional del campo eléctrico? ¿Cómo escribimos el rotacional del campo eléctrico? Maxwell, ¿no? Ley de Faraday. El rotacional del campo eléctrico es la derivada parcial de B con respecto al tiempo. Ok, menos la derivada parcial de B con respecto al tiempo. Entonces miren que esto yo lo puedo poner de la siguiente forma. El rotacional, ¿cierto? Pero del rotacional del campo eléctrico, que es menos la derivada de B con respecto al tiempo. Ok, y también puedo hacer uso de una identidad diferencial que me dice, oiga, si usted tiene el rotacional de un rotacional, usted lo puede escribir de la siguiente forma. ¿Sí? Divergencia de menos, ojo, laplaciano, ¿cierto? Laplaciano, por eso era importante definirlo atrás y por eso era importante definir la divergencia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la divergencia? ¿Sí? La divergencia de E en el vacío. ¿Cuánto da esto, muchachos? ¿Cuánto da eso en el vacío? Esto. Eso da 0, profe. Eso da 0. Perfecto, eso da 0, muchachos. Muy bien. Listo, eso da 0. Entonces, miren, ya yo sé que esto por acá me da 0, ¿cierto? Es decir, que bueno, esto que está aquí tiene que ser exactamente igual a esto que está acá. ¿Cómo lo voy a poner? Ah, bueno, miren, se tiene que cumplir lo siguiente. Esto tiene que ser igual a esto que está acá. Fin de la historia. Ah, bueno, ¿qué pasa? Este operador temporal, ¿cierto? Lo podemos intercambiar con este operador espacial. Recuerden que esto es con respecto a las coordenadas espaciales y esto es con respecto al tiempo. Ok, entonces yo puedo hacer lo siguiente, miren. Yo puedo decir, bueno, el negativo y el negativo ¡pup! Se van, ¿cierto? Entonces acá me queda lo siguiente. Ojo que acá hay un vectorcito. Me queda lo siguiente. La derivada parcial con respecto al tiempo del rotacional del campo magnético. ¿Vale? ¿Cuál es el rotacional del campo magnético? ¿Qué ley me permite encontrar esto? ¿Ley de qué? ¿Ampere? ¿Será? La ley de Ampere, muchachos, mírenla acá. La ley de Ampere. Para el caso del vacío, me dice que el rotacional del campo magnético es igual a la corriente de desplazamiento. ¿Listo? Entonces voy a escribir precisamente esto, el rotacional del campo magnético. Ok, bueno, entonces acá está. El rotacional del campo magnético es mu sub 0, epsilon sub 0, derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo, igual al laplaciano al cuadrado de E. ¿Listo? Entonces está bien. ¿Qué pasa con esto? Mu sub 0 y epsilon sub 0, pues son la permeabilidad y la permitividad, ¿cierto? Del vacío. Entonces, pues básicamente son constantes, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto. Y la derivada parcial de con respecto al tiempo aplicada a esto, pues me da una segunda derivada, no hay de otra. ¿Listo? Entonces acá,
Esto. Listo. Ahora bien, tenemos esta situación, ¿sí? Tenemos esta situación y pues básicamente encontramos lo siguiente. Vamos a asumir cierta cosa acá. Vamos a asumir exactamente lo que habíamos escrito allá arriba de que x es una función únicamente de x y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya nosotros sabemos a qué se reduce ese laplaciano, ¿sí? Mírenlo acá. A esto se reduce, pero pues con X, perdón, con el campo eléctrico. Bueno, vamos a escribirlo allá. Miren, estamos utilizando el resultado de lo que ya sabemos. ¿Vale? Entonces acá, y esto pues me queda acá, mu sub 0, epsilon sub 0, derivada parcial con respecto al tiempo de esta cosa. Y miren, aquí yo puedo escribir X en X unitario, Y, ¿cierto? En Y unitario, más Z en Z unitario. ¿Vale? Eso lo puedo escribir fácilmente, simplemente escribí el vector, digamos que de forma expandida, ¿no? Entonces acá, pum, borremos y borremos. Miren, todo me queda E sub X, E sub Y E sub Z. Hay algo en álgebra que ustedes aprendieron, o en mecánica tal vez, de que se necesita, cuando tenemos vectores, una ecuación vectorial, pues se necesita que lo que esté acá en X sea exactamente igual a lo que está acá en X. Se tienen que cumplir esa igualdad, ¿listo? Entonces acá, pues básicamente lo que me dice acá esto es por igualdad de componentes. Cuando tenemos una ecuación escalar, pues bueno, a lo que está a la izquierda es lo que está a la derecha, pero en este caso tenemos vectores. Ah, bueno, el vector en X en la izquierda tiene que ser igual al vector en X en la derecha. ¿Listo? Por igualdad de componentes. Bien. Ahora, si yo hago esa situación, pues noten lo siguiente y la magia que va a ocurrir acá. Mu sub 0, epsilon sub 0, derivada parcial de x con respecto al tiempo al cuadrado igual a derivada segunda de x con respecto a x cuadrado. ¿Quién me dice cuál es esa ecuación diferencial? Esa no sería como la forma de la ecuación de onda. Sí, pero ¿qué le hace falta para que sea exactamente la forma de la ecuación de onda? La primera derivada. No, hay algo crucial. Dale, Alexis. Esta es la... ¿Cómo? Pero no te escuché bien. Entonces, miren, vamos a escribir acá. Vamos a hacer la equivalencia, ¿listo? La equivalencia. Miren acá la magia. Una ecuación de onda que ya la habíamos demostrado, la habíamos trabajado, era la siguiente. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Esta era una ecuación de onda. Bueno, esta fue la ecuación de onda que se demostró. En el caso unidimensional, ecuación de onda. ¿Listo? Esta es una ecuación de onda. Bueno, aquí, ¿qué le hace falta para que esta ecuación sea exactamente una ecuación de onda? Pues que el término de mu sub 0 y epsilon sub 0 esté a la inversa. Epa, entonces aquí, para que esto sea una ecuación de onda, mu sub 0 sobre epsilon sub 0 tiene que ser 1 sobre la velocidad al cuadrado. Entonces aquí vamos a hacer algo. Este va a ser el primer quiz de este corte, ¿vale? Entonces, este sí entra directamente en las notas. Entonces acá, esto tendría que ser mu sub 0 sobre epsilon sub 0. Vale, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Mu sub 0 va a ser igual a 4pi, o es igual a 4pi por 10 a la menos 7, kilogramo, metro, amper cuadrado, segundo cuadrado. La permeabilidad magnética del vacío y la permitividad eléctrica del vacío es 8.85 por 10 a la menos 12, ¿listo? Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, ¿vale? Entonces, haciendo uso de estos dos valores y sus unidades, me van a decir
a qué corresponde V y sus unidades. ¿Vale? Y sus unidades. Entonces necesito que me den el valor de V y qué unidades va a tener a partir de esta situación. ¿Sí? A partir de las unidades que tienen acá. ¿Vale? Entonces, por favor, les doy 10 minuticos. A las 10:50 espero eso a ver, ¿dónde? No, háganlo y ¿Cuál es ahorita la miramos. pregunta, profe? ¿Cuál es la pregunta? Profe, una pregunta, es que no logro ver bien lo que está ya escrito en el mu sub 0, o sea, las unidades. Coulomb cuadrado. No, Coulomb. el mu sub 0. Ah, mi eso es 0. Kilogramos por metro sobre amper cuadrado sobre por segundo cuadrado, perdón. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, la pregunta es, vamos a hallar el valor de V y las unidades de V a partir de las unidades de mu sub 0 y de epsilon sub 0. ¿Vale? Entonces, háganlo, les doy 5 minuticos, 5 minuticos. Ahí miramos si calificamos o no, pero necesito que lo hagan. ¿Listo? Entonces, 5 minuticos a las 10:47 continuamos. ¿Listo? A las 10:47 continuamos. Voy a dejar de grabar.